Muy bien, estamos de regreso. Pedimos disculpas a todos los que de pronto vieron que la señal se detuvo y de pronto al final vieron como, como una imagen en negro, como que me fui a negro. Bueno, en efecto hubo un corte de luz, pero fue momentáneo, ya volvió, así es que vamos a retomar lo que estábamos hablando. Muchos pensaron ya que algo terrible había pasado, pero no, simplemente fue un corte de luz que simplemente momentáneo y ya volvió, gracias a Abba Yahweh, ¿ok? Muy bien, retomamos en lo que estábamos hablando y es en relación a las escrituras, si tenemos o no las escrituras correctas, si son las más cercanas al original o no, si son verdaderas o no. Entonces, voy a retomar un poco lo que quedó del comienzo, ¿no? Muchos estudiosos dicen que en efecto, sí, las escrituras mantienen su originalidad y que se apegan a la verdad, pero es obvio que no es así, pues hasta este minuto lo que tenemos en nuestros hogares, la Biblia que tú ahora tienes en tu hogar, es una copia de una copia de una copia, ¿no? Lo que obviamente indica que en algún momento se tiene que haber infiltrado el error. Y hoy tenemos una escritura dudosa, una escritura que es, o genera desviaciones producto de su traducción, producto de su interpretación, y cómo estos errores pueden ser muy sutiles algunos y otros de plano, pero muy evidente. Vemos también en la escritura actual inserción de versículos y extracción de versículos bíblicos. Entonces, es obvio que esta escritura está manipulada, viciada o algo así, ¿no? Y mucha gente que estudia esta Biblia en particular, obviamente no va a dudar de ella, todo lo contrario. Si alguien ha basado todo su estudio en esta Biblia actual, que está con todos estos detalles, obviamente se hará experto en ella y no dudará de ella, porque el autor de esta escritura sin duda es Yahweh y es Yahshua, lo que en el mundo cristiano lo conocen con el nombre gentil de Jesús o Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, no van a dudar de que las escrituras estén manipuladas o no. Pero, obviamente, hay detalles que son de verdad garrafales en la escritura actual y que denotan que en efecto ha habido una manipulación. Y esta manipulación sin duda viene desde el origen. Y como decía, esta es la forma o el modus operandi que tiene Hasatán. Y es siempre hablar medias verdades y así aturdir la fe de los sabios de este siglo. Y es mucho más fuerte su engaño, pues toda esta gente que hoy es creyente y que está bajo una escritura manipulada, sin duda está bajo el poder de Babel o la Babilonia actual, el sistema político, económico y religioso que hoy mantiene cautivo al mundo a través de fascinación, a través de engaño y mentiras. Entonces, obviamente ante esto hemos estado orando a Abba para que nos muestre y para que nos revele el proceder de estas cosas para poder comprender qué estamos leyendo, qué estamos creyendo, y hemos estudiado y nos hemos adentrado un poquito en la historia y Yahweh ha sido bueno para mostrarnos todo aquello que hemos podido encontrar. Y revelan que estamos obviamente frente a una escritura que está manipulada desde su origen y es la que circula, como te digo, a nivel mundial. La base escritural actual está, sin duda, la base escritural está, sin duda, pero está manoseada de religión y de falta ante Abba. Recuerda que todo aquel que le quita y le pone a la escritura, todo aquel que le añade, aunque sea un tilde, todo aquel que hace esto o lo otro manipulando la escritura, el tal es anatema. Entonces hemos visto que esta maldición en las escrituras está vigente, por cuanto hay gente inescrupulosa y gente también seguidora de Hasatán que ha manipulado las escrituras para evitarle al hombre la verdad verdadera de Yahweh, y así invitarlo a la religión y a la perdición finalmente. Sé que pueden haber, y de hecho lo hay, muchos más argumentos como históricos y arqueológicos que dan fe de la Torá en su estado original, sin duda. Y Yahweh en su Rajem ha permitido que siervos de este tiempo, pongan atención, de este tiempo tengan acceso a ella para una confirmación y una traducción de ella de manera clara, directa y honorable. Y por esta traducción es que nos llenamos de gozo, obviamente, al ver que es lo más cercano
al original y esperamos sea una gran bendición para todo aquel que la pueda tener. Y me refiero a la Kitbe HaKodesh, a las Santas Escrituras actualizadas. Y todo aquel que no la tenga la puede adquirir. Aquellos que la necesiten simplemente nos avisan y la podemos hacer llegar por medio de su correo a todos ustedes. Esta Biblia, la Biblia HaKodesh actualizada 5996, fue traducida por Yemael Sed, un hombre avesado en las Escrituras, obediente siervo de Yahweh, y que ha dedicado un tiempo exhaustivo al estudio de la Torá y aún a la traducción de manuscritos antiguos, originales, pues ha tenido la gran bendición de Yahweh de poder estar frente a todos esos manuscritos. Entonces nos gozamos de que sí hay en este minuto una palabra fiel, una palabra adecuada, una palabra que pueden todos obtenerla y poder disfrutarla y acercarse así al conocimiento de Abba Yahweh. ¿Ok? Muy bien, vamos a entrar de lleno con el tema para que los que van a tomar nota tomen nota. Todas las preguntas que puedan suscitarse al respecto, háganla por inbox. No respondo nada en los comentarios, sino por inbox, para hacerlo más personal y para hacerlo un poco más exhaustivo si se quiere, ¿no? En los comentarios básicamente saludos o bien tu petición de oración, ¿ok? Así es como procedemos, así es como nos gusta hacer este tipo de trabajos, ¿vale? Muy bien. El origen y el desvío de Hasatán y los malaj corruptos. Pongan mucha atención a esto. El origen del desvío comienza con Hasatán y con los malaj corruptos. Pongan atención. Lo primero es el engaño de Java o el engaño de Eva. Pongan atención. La manipulación y el engaño comienza en Edén, en el comienzo de las cosas. Cuando Hasatán, en su afán, por ser como Yahweh, que engaña a Java, a Eva, y la manipula para que comiera del fruto prohibido que no debían comer. Lo primero que hace es tratar de mentiroso a Yahweh. Entonces, con esta forma, él subestima sus palabras, quebrantando su decreto ante Java y desviando, anulando la emet del Padre, la verdad del Padre. Aquí está el primer engaño hacia la palabra o la voz de Yahweh, ¿no? Esto lo encontramos en Bereshit, en Génesis, en el capítulo 3, del verso 1 al 4. Aquí te vas a encontrar con el engaño de Hasatán con Eva, o Java en el original. Entonces, lo que intenta hacer Hasatán aquí con Eva, que es la más débil, por eso fue directo a Eva, porque era el segundo humano creado, y obviamente es débil, es inocente en todo su sentido, y no comprende todavía lo que ocurre a su alrededor, por eso la ataca, primero porque es más débil. Entonces, quebranta el decreto de Yahweh, su palabra, su voz, tratándolo de mentiroso, cosa que la debilidad de Java entendió como si fuera una verdad, y peca delante de Abba Yahweh. Dice el libro de Génesis en el capítulo 3 del verso 1 al 4, ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales creados que había hecho Yahweh Elohe, y le dijo a la mujer, ¿de veras que Elohe les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Y la serpiente le dijo a la mujer, ustedes de cierto no van a morir. Lo que pasa es que Elohe sabe que tan pronto ustedes coman de él se les abrirán sus ojos y serán como es Yahweh Elohe, porque conocerán lo que está bien y lo que está mal. Entonces vemos aquí una media verdad. Hasatán sabe la verdad que le fue conferida a Eva y la quebranta diciéndoles lo mismo pero de otra forma. Es decir, llevó la verdad al consciente humano, de modo que el hombre la interpretara a su modo y no a la manera de Abba y Yahweh, y peca delante del Padre. ¿Ok? Estas palabras, en estas palabras, como te digo, hay cierta verdad. Y es que de haber un árbol con estas características, es obvio que en algún momento Adán y Java lo comerían. Obviamente, si estaba ahí en el huerto, en algún momento lo iban a comer. No era el tiempo. No era el tiempo, sin duda. Y Hasatán, con astucia, hizo ver esto como una mentira exagerada que quebró la fidelidad de una joven e inmadura Java. La serpiente supo a quién atacar primero, como te dije, a la más débil. La fe de hombres y mujeres fieles, pero débiles, siempre serán engañadas. Siempre, siempre, siempre será manipulada. Por eso aceptar las escrituras que
hoy están en el mundo, suponen que si habla Yahweh es verdad, pero no es así. La escritura actual está manipulada y adulterada. Hace casi ya más de 18 siglos atrás, aproximadamente en la era común del hombre. Imagínate, desde ese tiempo ya la adulteración ha venido full en nuestros días. Pero este es el origen del engaño de la voz hablada de Abba, de la voz de su palabra dicha audiblemente y que ya Hasatán comienza a quebrantar desde un comienzo, desde el principio. ¿Ok? Vamos a ver el engaño de los malaj corruptos. ¿Qué es malaj? Malaj en hebreo es ángel o malachim, ángeles. ¿Ok? Entonces, este conocimiento no está al alcance de todos por ignorarlo y por no creer en él, por considerarlo una emet falsa, una falsa verdad, una imaginación, una historia ficticia, pero no es así. Esto que les voy a contar es verdad de Yahweh y es lo que registra el libro de Enoch o el libro de Enoch, ¿vale? El libro de Enoch acerca de los malaj que dejaron su dignidad y se corrompieron con las hijas de los hombres. Esto fue real y está escrito en este impactante libro acerca de los comienzos de la tierra y de la era del hombre. Es un libro fantástico. ¿Ustedes creen que Yahweh dejaría su palabra sin un comienzo y sin un fin? Imposible. El engaño primero lo hizo Hasatán, ¿ok? Con Java, intentando hacer ver la palabra de Yahweh como una mentira, ¿sí? Y luego cuando los malaj pecaron y se corrompieron con los humanos y les enseñaron toda clase de malas obras, inventos propios para fabricar armas, pongan atención, y hasta encantamientos. Y uno de ellos enseñó a los hombres lo dulce y lo amargo, les reveló secretos de su propia sabiduría y a conocer el mal. Este malaj enseñó a los hombres a escribir con tinta en papiros para hacer daño y causar maldad con lo que escribiesen. Ajá. Los hombres en un comienzo, pon atención, no fueron creados para creer en cosas escritas. Pon atención a esto. Los hombres en un comienzo no fueron creados para creer en cosas escritas, ya que Yahweh estaba con ellos y hablaba directamente con sus hijos, y así nunca verían la muerte. Pon atención, estamos hablando de cosas futuras. Pero el poder que esto desataba, el escribir con tinta, y el empoderamiento que sentían los hombres los consumía y quedaron atrapados en sus dichos, en sus refranes, en su lenguaje de mentiras, en su ira y en su odio en contra de su ajim, en contra de su hermano. Entonces, aquí está la primera sedición mediante lo escrito. Pongan atención. Después de la vida y muerte de Adán y Eva, aquí está el inicio de falsear la verdad mediante la escritura. Estos ángeles eran de verdad malos y quizás más malos que Hasatán, y este vio que era una gran herramienta futura en contra de Yahweh para manipular y destruir al hombre a través de la mentira escrita. Vamos a leerlo. ¿Dónde está este texto? Esto es Enoch, o el libro de Enoch, en el capítulo 69, del verso 8 al 11. Si alguno de ustedes tiene el libro de Enoch, lo más probable es que tengan a lo mejor el libro que es muy fantasioso, es decir, parece casi una película de ciencia ficción. Pero está el libro original de Enoch, que hay algunas Biblias, incluso Reinas Valeras, que tienen el libro de Enoch. Obviamente la traducción está algo alterada, pero se mantiene más o menos la esencia de lo que quiere decir Enoch, el profeta. Entonces vamos a leer lo que dice Enoch 69 del 8 al 11, según la Kitbe HaKodesh actualizada 5996, que es la más cercana al original del hebreo, ¿no? Y aún del arameo antiguo. Dice, el nombre del cuarto malaj es Panamuel.
Este mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les reveló todos los secretos de su sabiduría, sabiduría angélica, porque Yahweh también a estos ángeles le había dado poder y autoridad. El conocimiento del mal. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros con un propósito malo. Ese propósito malo era generar daño, maldad con lo escrito. Y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día, porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papiro. ¿Me entiendes? No fueron así, sino que los humanos han sido creados con la intención de que vivieran puros y justos para que la muerte, que todo lo destruye, no pudiera alcanzarlos. Pero por culpa de este conocimiento suyo, el poder de ellos los devora. El poder que genera escribir, el poder que genera escribir todo tipo de cosas, los devora, los consume. ¡Wow! Esto puede explicar, sin mayores complicaciones, de dónde viene el mal de los hombres para crear conflictos, pleitos, mentiras, desprestigio, mala fama, destrucción de imagen y engaños mediante lo escrito. ¡Wow! Un pecado que destruyó a la humanidad en el comienzo y que ahora para muchos es su fuente laboral. Todo lo que se escribe ahora. Obviamente todo lo que se escribe ahora tiene varios matices, desde novelas, historia, enseñanza, educación, etcétera, etcétera, hasta el periodismo, bueno o malo, etcétera, etcétera. Este es el génesis de la manipulación de las escrituras de Yahweh. El primero es Hasatán cuando engaña a Eva, quebranta la voluntad de Abba, su voz, el primer intento, y que tuvo resultados. Después los malaj corruptos que enseñan a los hombres a escribir y a usar la tinta y el papel, y con ello a crear propósitos, crear maldad y dañar al prójimo. Vemos aquí dos entonces aristas importantes de cómo comienza este ataque a la Torá de Abba Yahweh. Ahora, ¿cuándo comenzó la adulteración de las escrituras? Esto que hemos hecho ha sido un entrar un poco en la historia, ¿no? Para poder comprender todo esto. Como te dije, si no alcanzamos a hacerlo hoy, seguimos mañana, ¿no? El inicio, pon atención, de esta maldad humano-diabólica hacia Yahweh y al pueblo hebreo comienza entre el siglo I y el siglo V de la era romana, antes del Mashiach, cuando Roma, pon atención, toma control y dominio casi total de Israel. Para comprender esto debemos hacer un poquito de historia, como te dije, obviamente breve y resumida. Roma, en su sed de dominio mundial, conquista por Pompeyo Judea y se convierte prácticamente en colonia romana. De allí en adelante, la toma por Jerusalén se vuelve una obsesión y comienzan las luchas judeo-romanas, ¿ok? Llamadas también revueltas. La vas a encontrar así en la historia, las revueltas judías en contra de los romanos. En todas estas revueltas, que aproximadamente fueron 5 y eventos varios, detonaron básicamente la destrucción de Jerusalén, el templo y la dispersión de todo el pueblo judío. En esas revueltas vemos los siguientes eventos que revelaron el deseo por eliminar al pueblo judío y particularmente destruir la Torá escrita de Yahweh. Quisieron en definitiva erradicar al pueblo judío y su creencia, anular su creencia. Pero fíjate, no solamente anular su creencia, sino eliminar todo vestigio de ella. Y el tesoro más preciado que tenían ellos eran la Torá escrita, que primero fue oral y después fue escrita en rollos. ¿Okay? Pero así como eliminarlas también estaba el deseo de ellos de apoderarse de ellas. ¿Okay? Mencionaremos los más trascendentales según mi humilde y limitado criterio al respecto para poder comprender este tema acerca de cómo quisieron destruir la Torá de Abba. Primero existe el primer templo de Salomón. El primer templo que se construye, que es el que construyó Salomón y que iba a construir David. Pero Yahweh le prohíbe a David construirlo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Pero sí le dice: tu hijo lo hará. Y ese es el templo o el primer templo que se construye y lo hace Salomón.
Estaba en la explanada del Monte Moriah. Ahí estaba el primer templo, donde hoy en día está la cúpula de la roca. O también la mezquita de Al-Aqsa. ¿Has visto tú en fotos cuando muestran allí Israel y muestran al medio una cúpula amarilla? Bueno, esa es la cúpula de la roca, o el domo de la roca también, o la mezquita de Al-Aqsa. Fue el primer templo construido por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo culto para el pueblo judío, que era lo que había establecido Yahweh con Moshe. Este templo fue saqueado por el faraón Sisac en el 925 antes del Mashiach y destruido por los babilonios durante el segundo asedio del rey Nabucodonosor II a Jerusalén en el 587. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 12, ahí aparece el saqueo del templo de Yahweh y la Torá de Yahweh fue escondida, posiblemente destruida algunos rollos. Esto está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 12, vas a ver ahí al faraón Sisac atacando a Israel, destruyendo el templo y también escondiendo los rollos de la Torá. Posiblemente, insisto, debe haber ocurrido alguna eliminación de gran parte de este material y lo otro fue escondido. Entonces vemos que aquí hay un primer ataque al pueblo judío con el fin de eliminarlo y también su Torá, en el primer templo de Salomón destruido por el faraón Sisac. Segunda de Crónicas 12, ¿ok? El segundo punto, el segundo evento, es la reconstrucción del templo en el reinado del Melech Josías. Esto está en Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Esto lo vas a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 22, y en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Recuerda que estamos resumiendo. Pon atención. Luego de ser destruido el templo de Salomón, fue convertido en una especie de bodega. Lamentable, ¿no? En almacén de desechos. Pero por orden del rey Josías se determina su restauración. Antes de él fue el rey David, después vino Salomón, después vino Ezequías en el sur. Estos Melachim o reyes fueron extraordinarios ante Abba, fueron reyes maravillosos. David, Salomón, Ezequías, etc. Fueron reyes hermosos, pero después de ellos reinaron Manasés y Amón. Ambos reyes fueron malvados hasta que después de estos dos viene a reinar Josías. Y este decide hacer lo recto delante de Abba Yahweh. Y se prepara así la reconstrucción del templo y la reparación en sus grietas. Cuando empiezan a reparar las grietas, encuentran un rollo de la ley o de la Torá de Yahweh. Esto lo encuentra el sacerdote Hilcias. Lo encuentra Yahweh y anuncia Yahweh. Cuando encuentran el rollo, Yahweh habla a través de profecía y anuncia castigo y maldición al pueblo por haber vivido tantos años en pecado, adorando Baales y olvidando la Torá de Yahweh. Pero el rey se conmovió y clamó a Yahweh, y por su humillación recibe palabra profética de bien y de paz todos los días de su vida antes del mal que vendría, pues Yahweh aún profetiza castigo a todo el pueblo, pero al reinado de Josías no. ¿Por qué? Porque él había hecho lo recto delante de Abba Yahweh. La Torá había sido restaurada y devuelta al pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, vemos el primer templo del rey Salomón destruido y la Torá destruida, escondida. Después, en la reconstrucción del templo, con el rey Josías, entre las grietas que encuentran, los rollos de la Torá y vuelve a ser restaurada. Yahweh es muy bueno, nunca va a dejar que su palabra desaparezca. Ahora, aparecen dos profetas en la historia, que es Nehemías y Esdras. Ellos reconstruyen el templo y restauran la ley de Yahweh. A ver, estos dos hombres se comprometen con Yahweh de reconstruir la ciudad, los muros, ¿te acuerdas con Nehemías? Y devolver al pueblo la correcta adoración al Eterno. Ambos estaban exiliados en Babilonia y pidieron regresar a Israel. ¿Te acuerdas cuando Nehemías pide las cartas al rey para volver a reconstruir los muros porque habían destruido Jerusalén y poder restaurar el templo? Y el rey, cuando ve a Nehemías cabizbajo, le dice: ¿por qué estás triste, Nehemías? Ve y reconstruye tu pueblo. Y así es lo que ocurre entonces. Ambos amaban a Yahweh, Nehemías y Esdras. Nehemías era gobernador, acuérdate, y Esdras era sacerdote.
Ambos son restauradores. Esdras prosigue con la reconstrucción del templo y Nehemías con los muros de la ciudad. ¿Empiezas a encajar en la historia? Me imagino que ya la conoces. En este tiempo de reconstrucción, entre ruinas, se encuentran los rollos perdidos de la Torá de Yahweh desde la destrucción del primer templo. Antes solo se encontró un rollo en el rey Josías, pero después todos los demás. Esto fue hermoso y maravilloso porque el pueblo aún lloraba al leer las escrituras nuevamente. Esto está en Nehemías 8, del 8 al 11. Nehemías 8, del 8 al 11. E incluso los sacerdotes le decían al pueblo, no lloren, no lloren, esta es palabra de Yahweh, alégrense porque la verdad de Abba, la Torá de Abba, ha sido restaurada para todo el pueblo. Qué tremendo, ¿no? Ya tenemos 3 eventos en donde han querido destruir la Torá de Abba y Abba la ha hecho permanecer. Luego está la revuelta de los macabeos. Esto fue liderada por el judío Yahudá Macabeos, llamado también el martillo. ¿Han escuchado esa historia? Bueno, Antíoco Epífanes quiso abolir la Torá y blasfemó sacrificando cerdos en el altar y despojó el templo, llevándose los vasos sagrados, los candeleros de oro, el altar de oro del incienso, la mesa de los panes de la propiciación y el altar de los holocaustos, sin dejar ni siquiera los velos del templo que estaban hechos de lino fino y escarlata. Antíoco Epífanes vació los tesoros ocultos sin dejar nada, es decir, este se robó todo del templo. Cuando suprimió la Torá, cuando quiso destruir la bola y decir nunca más se leerá la Torá, la revuelta se desata. Esta guerra termina con la liberación e independencia de Antíoco Epífanes de ese tiempo, devolviendo la Torá al pueblo. Esto lo detalla el historiador Flavio Josefo acerca de la revuelta de los macabeos. De aquí salen la fiesta de las luces. De este evento sale lo que es el Hanukkah. ¿Por qué? Se habla del milagro, ¿no? De milagros que ocurrieron en esta revuelta, en donde el pueblo leía la Torá escondidos en sus casas con velas encendidas. Entonces mucha gente básicamente la leía de modo clandestino. Los pequeños rollos que algunos pudieron rescatar, o los sacerdotes, o aquellos que tenían conocimiento de la Torá, la traspasaban a través por medio de su voz. Es decir, era transmitir oralmente la Torá, y algunos que se habían quedado con algunas copias de manuscritos y las leían escondidos. Así estuvieron meses en oscuridad leyendo la Torá de Abba Yahweh. De ahí a que nazca el Hanukkah o la fiesta de las luces en honor histórico, nótese, histórico, producto de la revuelta de los macabeos, en donde se restaura la Torá, pues este hombre, Yahudá Macabeos, llamado o apodado el Martillo, logra la victoria ante Antíoco Epífanes. Tremendo, ¿no? Ahora, existe otro evento que es la destrucción del segundo templo. ¡Wow! También es una gran muestra de cómo se deseaba dominar al rebelde pueblo hebreo que se negaba a ser dominado por los incrédulos romanos, idólatras y paganos, y que en cada ocasión destruían todo lo que representaba Yahweh, la Torá y sus mandamientos. El segundo templo fue un poco más modesto, si se quiere. Lo termina de construir Zorobabel. Este Zorobabel era uno de los líderes que dirigió el regreso de los primeros cautivos que estaban en Babilonia, judíos cautivos en Babilonia. Y este termina de construir el segundo templo y lo consagra. Lo vuelve a consagrar nuevamente este Judas Macabeo apodado el Martillo. Recuerda la revuelta de los Macabeos. Lo reconstruye y amplía, pongan atención, Herodes. Herodes amplía el templo y esta vez fue destruido por los romanos al mando de Tito en el año 70 de la era romana. Lo que solo queda es el muro de los lamentos de este segundo templo. El muro de los lamentos que ahora tú ves en Israel es lo que queda del último y segundo templo que se construyó, también conocido como Cotel o muro occidental. Esta vez no hay reconstrucción, hasta el día de hoy no hay reconstrucción. Se habla así como señal profética, el tercer templo y todo eso,
pero todo eso está en una nebulosa profética tan extraña y tan rara, pues no se llegará a construir. De hecho, ya se ha construido o reconstruido el servicio levítico, ya se hacen sacrificios allá en, en el muro, o mejor dicho, en el domo, cerca el domo de la roca. Se habla de que hay un altar de sacrificio portátil, es decir, lo pueden hacer cuando quieren, en fin, una serie de información al respecto del tercer templo, y que mucho pueblo cristiano apoya y que no debieran apoyar en absoluto, pues no es señal profética. Ahí hay un error de interpretación, y que también vamos a compartir en algún momento. Ahora no, porque estamos viendo de lleno el tema acerca de la Torah. ¿Ok? Ese es otro evento. Ahora después aparece Constantino y su religión. Sé que es un resumen bastante exhaustivo, pero es necesario que lo conozcas. Constantino y su religión. Dice, con lo cual este reclamó autoridad absoluta de fe original, de fe propia del Imperio Romano. Constantino, él crea su propia fe y la establece en su imperio y la manifiesta como la única fe original y reclama la autoridad. Este emperador se convirtió al cristianismo y en el concilio de Nicea en el 325 después del Mashiach unificó todos los cultos y credos existentes hasta ese entonces bajo el control y dominio de Roma, bajo el dominio de Constantino literalmente como persona y de Roma. Por primera vez vemos el cristianismo tomando figura paterna sobre las demás religiones, pero ya definida con un nombre. De ahí surge el catolicismo, ¿vale? Con Constantino y su religión personal y particular. El nombre de católico es muy anterior a la iglesia. Este término lo usaban los filósofos, pon atención, los filósofos griegos como Aristóteles, para decir universo, y luego se le atribuye por primera vez a San Ignacio de Antioquía su uso para llamar a los creyentes cristianos. ¿Pusiste atención? El concepto católico, o cuando se hablaba de algo católico, lo usaban los filósofos griegos como Aristóteles, y el concepto englobaba todo lo creado o bien el universo. Cuando hablaban ellos del universo y los planetas, decían ellos, bueno, lo católico que vemos, ¿me entiendes el punto? Pero este concepto se acuña después por San Ignacio de Antioquía, que fue el primer padre de la Iglesia Católica básicamente, y que comienza a llamar a los creyentes en Yahshua cristianos, cuando antes se les llamaba los del camino, porque iban de camino en camino, de lugar en lugar, predicando la palabra de Abba Yahweh y la Torah. Pero este es el primer hombre que acuña el concepto y se le llama a los creyentes cristianos de aquella época. Entonces, pero desde su liderazgo supremo y único, la Iglesia Católica, y es en ese concilio, el de Nicea, donde la Torah es vuelta a ser mutilada y manipulada, transformada en base de la fe católica suprema. ¿Pusieron atención a eso? Esto es historia. Tú esto lo encuentras en Wikipedia, lo encuentras en cualquier página web oficial histórica. Tú buscas y vas a encontrar toda esta información que está a la vista de todo el mundo, pero que nadie lee, a nadie le importa, a nadie le interesa, y ahí está todo. Si no hablan los creyentes, de verdad las rocas van a hablar, la arqueología hablará, la tierra hablará, la piedra hablará, la historia misma da cuenta de lo que ha acontecido. Pero el poco énfasis a poner atención en lo que dice la historia es el gran error que cometen muchos, y no consideran estos puntos como base fundamental para poder darse cuenta si estamos en un error o no, o si ha habido falsedad y se ha mantenido o no. Y aquí vemos que todo esto ocurre en todo este proceso con Constantino, que quiere tener su propia fe, pero ve en el mundo hebreo un poder espiritual tan poderoso que también lo quiere tener. Y es en el concilio de Nicea donde se genera toda esta mutilación de la Torá, diciendo que esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí y esto no. Qué tremendo. Y además una mezcla
idolátrica pagana, pues aún estaba en su sentir la cosmovisión idolátrica de las mitologías griegas, del mundo helénico, que habían adoptado también como imperio romano en sus comienzos. ¿Te das cuenta? Todo lo que ha ocurrido hasta ahora con la Torá de Abba, simplemente manipulación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así es como comienza este deseo de destruir la palabra del Eterno, desde el Génesis hasta el surgimiento del catolicismo mundial. Pero como vemos, el intento fue nulo, pues está escrito que todas las cosas pasarán, menos la palabra de Abba Yahweh. Mateo 24:35. Cesarán las lenguas, cesará la profecía, pero la palabra de Abba permanece para siempre. A grueso modo, todos estos eventos han acontecido y que han intentado abolir al pueblo hebreo, abolir la fe judía en su comienzo y destruir la base y la esencia de su fe, que es la Torá de Yahweh, que les dejó desde Moshe en el Sinaí y que fue primero como una tradición oral hasta pasar a lo escrito y cuyos rollos se intentaron destruir, quemar y esconder y que finalmente se encuentran los últimos manuscritos en las cuevas del Qumran, el último más grande hallazgo bíblico de la historia. Qué tremendo, ¿no? Sorprendente. Ahora, pongan mucha atención. Roma impone su propia fe. Vamos a explicar un poquito esto. Roma impone su propia fe, su propio credo, su propia escritura. Ok, pongan atención. Como el intento no fue eficaz de Hasatán, aprovechando la sed de poder de los hombres, usó la artimaña de los malaj corruptos. Hasatán quiso engañar a través de la conversación, de la mentira y del engaño. Esto no fue tan potente como esperaba, así es que usa el engaño de los malaj corruptos y usó la tinta y el papel para escribir sobre la verdad verdadera de Yahweh el engaño. Sobre la verdad verdadera de Yahweh, Hasatán manipula y genera el engaño escrito sobre la Torá de Yahweh y añade medias verdades. Lo hizo con arte, lo hizo con sutileza y lleno de un ruaj de venganza, de ira, de guerra, aunque el libro de Abba Yahweh habla de amor y de paz. En fin, es crear confusión y desvío a las generaciones venideras. Esto es obvio desde el punto de vista creacional y lo que la escritura habla de Hasatán y su pecado ante Abba Yahweh, eso es verdad. Pero están los hombres que por sí solos y dominados por sus ansias de poder y dominio sobre las naciones, también desearon, también quisieron hacer, generar confusión y así provocar un desvío en toda la raza humana y poder tener poder y dominio como lo fue el Imperio Romano. Tremendo, ¿no? Grecia dominaba gran parte de lo que hoy es Europa y Asia, y varias islas a través del comercio, la cultura, sus mitologías, sus ciencias, y es conquistada luego por el gran imperio romano, que cobró una fuerza demoledora en el mundo de aquel entonces, dominando lo que hoy sería Europa, Asia Menor y África. Y allí se encuentran con un pequeño y casi invisible pueblo que no se dejó dominar fácilmente, y me refiero al pueblo de Yahweh, que permanecía solo por el favor del Creador de todas las cosas, pero que finalmente fue entregado a sus adversarios por su rebeldía y terquedad a su voluntad. Es decir, este pueblo se negaba a ser dominado, un pequeño pueblo, imagínate, el pueblo judío, toda la vida, y no solo el pueblo judío, me refiero al pueblo hebreo, no solamente a su religión judaica, sino al pueblo como nación. Un pueblo tan pequeño, imagínate, dominado por un gran imperio y no lo puede dominar. No lo puede dominar. ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué será? Porque es el pueblo de Yahweh, simplemente, no hay otra explicación. El imperio romano, a pesar de manifestar su desagrado y menosprecio al pueblo hebreo y a su fe, quedaron fascinados con su historia, cómo el creador Yahweh creó todas las cosas y cómo a lo largo de la historia se relacionó con sus hijos y con sus obras y hazañas sorprendentes les mostró su gran poder y su gran gloria. Esto sin duda impactó a sus escribas y estudiosos en sus variadas ciencias
y que heredaron del mundo griego sin duda, incluyendo mitología y politeísmo, derivando este impacto después en un interés de tener algo de los hebreos. El mundo romano, el imperio romano, después de ver todo lo que pasaba en la Torá, los escribas cuando leyeron todo, ellos también quisieron tener algo de eso, porque era sorprendente. Debemos tener algo de los hebreos, así como ellos tuvieron algo de los griegos, y así poder formar una fe de verdad poderosa, tanto o igual a su dominio soberano sobre la tierra. Por eso en cada guerra hacia los judíos intentaban destruir o robar todas sus reliquias, sus utensilios sagrados y la Torá, abolirla o quedarse con ella, y así estudiarla y extraer de ella lo que a ellos les interesaba, y cambiar ideas e insertar nuevas ideas, manipulando las leyes de Yahweh, wow, y su historia con su pueblo. Esta es una de las razones del por qué encontramos historias mitológicas en el mundo griego y romano, en donde tienen dioses que tienen redentores, existe la lucha del bien y el mal. Es más, me atrevo a decir que aún las historias antes del Mashiach, que ellos creían, fueron alteradas después con historias de la Torá. Me atrevo a decir eso. Y las dispusieron como que eran de la época original. Wow. Para decir que esto ya había ocurrido antes o a ellos se le había revelado dichos acontecimientos, pero con sus propios dioses y no solo con los griegos o romanos. Wow. Sino todos los pueblos que dominaban y recibían sus enseñanzas y credos paganos. Esto llegó hasta la India, donde se reconocen escritos antiquísimos en relación al pueblo judío. Hasta allá llegó el engaño y obviamente después a todo el mundo. ¿Has escuchado cuando han dicho, bueno, en la India está el libro no sé cuánto, que data de chorrocientos mil años antes de Yahshua? Y aquí ya se menciona esto que menciona la Torá. Por lo tanto, lo que dice la Torá ya ocurrió antes, por lo tanto la Torá no es veraz 100%. Y yo creo que todo eso es manipulación del imperio dominante en ese tiempo, que manipuló los escritos antiguos para hacerlos ver como más antiguos que la Torá, cuando no es así. Esta manipulación fue a nivel casi universal para que el imperio romano tuviera su gran poderío. Tremendo, ¿no? Sorprendente. El Dios de los hebreos, pon atención a lo siguiente. El imperio romano vio que un pueblo se rebeló desde siempre, y lo que lo movía era su emuná, su fe, en un Dios desconocido para ellos, pero que los empoderaba lo suficientemente como para enfrentarse a un gigante como Roma. Esto fue muy llamativo y a la vez un problema. Si su fe era su fuerza, debían entonces acabar con su fe. ¿Y cuál era su fe? La Torá. Vemos cómo los romanos vieron en el Dios de los hebreos un gran poder, pero también un gran problema. ¿Cómo hacemos que la fe que ellos tienen en su Dios se debilite? Anulemos su Torá, destruyamos su Torá. Tremendo, ¿no? Aquí ocurre otra cosa, cambiaron la lengua, cambiaron el lenguaje. Toda la Torá de Yahweh estaba escrita en arameo antiguo y en hebreo. Esa era su lengua nativa original, silvestre, es la lengua del pueblo de Yahweh. Él lo dispuso así. Si alguien me quiere hablar cuál es el primer idioma que existió, yo digo que es el hebreo. A Yahweh le plació así. Pero Roma, para hacer suya la escritura, la traduce al latín y posteriormente al griego. Ajá. Y es allí donde surge la manipulación de los textos, sacando de contexto, insertando nombres falsos, ideas mezcladas, contenidos mezclados, desviando el sentido original de la Torá hebrea por una escritura romana envuelta en misticismos, en politeísmos y en la idea greco-romana religiosa que posteriormente se convierte ¿en qué? El cristianismo, que después con Constantino adquiere un nombre, catolicismo, y de donde salen
un sinnúmero de religiones y credos y aún sectas, producto de toda esta manipulación ocurrida en el origen. Cambiaron la lengua de la Torá y se hace tan potente el sentido de la escritura griega que muchos estudiosos actualmente la establecen como la supremacía de la cultura, que en efecto lo es. El dominio griego alcanzó al mundo con su ciencia, con su conocimiento y etcétera, etcétera. Pero fíjate, no lo alcanzó con su creencia religiosa, porque ellos creían en seres mitológicos, en politeísmos, pero el Imperio Romano, cuando se apodera de Grecia, sí toma ese control, sí lo toma, pero para ello tiene que apoderarse de la Torá y manejarla a su antojo para crear su propia fe. Esto es lo que algunas personas dudan. De hecho, hay un libro que se llama El año en que fue creado el cristianismo, algo así, o el día en que se creó el cristianismo y que creó mucho revuelo en el mundo católico, porque dijeron, no, el catolicismo o el cristianismo fue creado por Yahshua, y Yahshua jamás creó el cristianismo. Yahshua no creó el cristianismo, menos Yahweh. Uno de estos días también vamos a hablar otro tema que tiene que ver con lo que nosotros llamamos iglesia, o lo que nosotros llamamos como cuerpo de Cristo, entre comillas, y que estamos pero a años luz de lo que la Torah dice, de lo que es en efecto una iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Quién formó la iglesia? ¿Sabías tú que el concepto iglesia es un concepto político? No tiene nada que ver con fe ni con religión. ¡Wow! Tremendo. Sorprendente. Pero sigamos. Tema para otra oportunidad. ¿Qué otra cosa hizo el Imperio Romano? Ocultó los nombres Kadosh, los nombres santos. Primero, ocultaron el nombre de Yahweh a su definición en arameo y todo lo que tenía que ver con seres angélicos y experiencias espirituales. Y luego sigue el ocultamiento del nombre de Yahshua y del Ruach de Yahweh. Una vez que Yahshua muere, resucita y asciende al Shamaín. Entonces, todo este gran imperio, esta gran fuerza demoledora que quiere implantar su propia fe, oculta los nombres santos. Por eso tú cuando ves las escrituras actuales, la Biblia que tú tienes en casa, no vas a ver escrito ahí el nombre de Yahshua, el nombre Yahweh, menos al Ruach HaKodesh. Y aún los nombres de todos los Sheluhim, de todos los apóstoles, no están escritos en su original, sea en arameo antiguo o en el hebreo. Los vas a ver todos traducidos del latín o del griego. Porque hay un momento en la historia que ya te compartí en que la Torá cambia su lenguaje, del arameo y el hebreo al latín y al griego. Y de ahí, del latín y el griego, empieza toda la traducción que hasta hoy día conocemos, sin considerar el trasfondo histórico, rico, pero rico en lenguaje y en verdad de Yahweh. Qué tremendo, ¿no? Por eso ahora salen a la luz tantos y tantos textos, ahora sí, en hebreo supuestamente, o bien en arameo, y la gente busca y quiere indagar ahora en la palabra original de Abba Yahweh, pero aún esas Biblias, tanto arameas como hebreas si se quiere, o mesiánicas, mejor dicho, también están en entredicho. Todas también están en entredicho, porque no se confía plenamente si están de verdad traducidas desde el original, aunque lo digan, lo dicen, pero viene con estos matices que indican que están manipuladas por las grandes empresas productoras de Biblia que hoy día tienen el más grande negocio en la tierra. Tremendo, te hablaba la otra vez, uno de los más grandes exportadores de Biblias es China. Un país ateo, básicamente, o agnóstico, no cree en Yahweh, menos en la historia de la Torah y de Yahshua, no creen, pero son los más grandes exportadores de Biblias. Como 70 Biblias por minuto, lo que indica millones y millones por hora. Imagínate, el más grande negocio que hay allá en China con las Biblias, tremendo. Este imperio romano mostró lo que la Torah no muestra ni enseña. ¿Por qué? Al transcribir, pon atención, mostraron una fe distinta, dirigida, como dije, del mundo greco-romano, o más parecido a ellos que a la Torá, distinta en toda su forma y expresión. Es allí, pon atención, donde está la sutileza, porque cualquiera que leyera
ah, leería lo mismo, pero no es así. Esto es hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos la Torá de Abba Yahweh en hebreo y después la vemos al latín, debiéramos leer la misma intención que hay aquí con la intención que hay acá, pues es una traducción y debiera ser tal y cual, pero no fue así. Lo que debiéramos leer del mismo modo, en la nueva traducción se lee de modo muy distinto. La Torá hebrea no muestra ni catolicismo, ni protestantismo, ni mormonismo, ni islamismo, adventismo, ni judaísmo, y etcétera. Solo muestra a Yahweh, muestra a su pueblo, y no cualquier pueblo, sino su pueblo. Muestra su palabra, su verdad y su voluntad. No muestra nada más. La Torá de Abba no se casa con ninguna religión existente en el mundo. Pero tú ves, las Biblias actuales sí se casan con religiones y dicen, no, esta Biblia es cristiana, esta Biblia es judía, esta Biblia es mormona, esta Biblia es de los testigos de Jehová, esta Biblia es, no sé, ¿me entiendes? Pero la Torá de Abba no muestra lo que el mundo muestra en su escritura. Y ellos sí hicieron que la Torá mostrara lo que la Torá no muestra. Wow, tremendo. Wow. Ahora, la Reina Valera. Esta es la Biblia que casi todos tenemos en casa. Bueno, agradezco a mi esposa que me trajo un juguito. Oh, qué rico. Es un mango original, exquisito, orgánico total. Sí. Muy rico. Muy bien. Bueno, si Tabita nos sacó pica con el helado, yo con el juguito de mango. Muy bien, pongan mucha atención, por favor. La Reina Valera. Este texto lo tenemos en nuestro blog para que lo revises las veces que tú quieras y puedas sacar tus propias conclusiones, ¿vale? La Reina Valera, pon atención, es la Biblia hispana más vendida a nivel mundial. Es un conjunto de revisiones de la primera Biblia en español, que fue la Biblia del oso, que dice ser traducida de los textos masotéricos, confirmando así su veracidad original, ¿vale? Pero la Biblia del oso es básicamente el legado bíblico del monje humanista Jerónimo de Estridón, quien fue el que la tradujo, la que llamamos la Vulgata. La Vulgata. Lo hizo en latín y en griego, y de allí al español. La Biblia, la Vulgata, o llamada para el pueblo, de ahí viene la palabra vulgo o vulgar, que tiene que ver con pueblo, vulgata en latín, se llama así porque en ese entonces era el latín la lengua del pueblo, la lengua popular. Fue la primera Biblia oficial católica latina en Roma. Cuando digo latina no me refiero del pueblo latino, sino del latín, del lenguaje de la antigua Roma, latín. Y ahí aparecen Cipriano y Casiodoro, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Ambos eran miembros del monasterio de San Jerónimo. Pon atención a esto, pero en distintos tiempos. Pero ambos deben huir, pues son perseguidos por la élite de Roma, que ve en todos los que compartían lecturas y traducciones bíblicas, veían un peligro herético y blasfemo. Y es obvio, la verdad de la Torá potencialmente podría salir a la luz. Entonces, estos dos personajes tienen que huir a Ginebra, y allí culminan su obra de traducción, y es la que vemos hoy. En todas las religiones de casi todo el mundo, esta revisión de la Reina Valera. Esta revisión fue la que Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina revisaron, y que es hasta hoy, como te digo, la más popular, y su base es católica 100%. La Reina Valera actual, su base es católica 100%, y está escrita para el mundo hispano parlante, católico y protestante. ¿Ok? Los estudiosos dicen que tienen cerca de 21.000 errores,
y algunos, los más exhaustivos, dicen que no tiene 21.000 errores, sino 25.000 errores. Un documento así obviamente no es fiable. Sin embargo, de este material se han hecho una millonada de manuales de estudio y casi toda la teología contemporánea está basada en la Reina Valera. Entonces, de pronto la gente me dice, bueno, es que esta Biblia no creo que esté tan mal. No, tú lo has dicho, no está tan mal, pero sí está mal. Porque si bien, aunque la primera Biblia, la Vulgata, eh, tenga esta connotación histórica y muchos digan que, wow, es la gran obra maestra, no podemos dejar de pensar que la escribe Jerónimo. ah, y Jerónimo de Estridón es un monje católico, humanista, obviamente con ideas bastante distintas del mundo católico ortodoxo, pero viene de ahí mismo, nace de ahí mismo, del mundo católico. Y Casiodoro de Reina eran miembros del monasterio mismo de Jerónimo, y que tienen que huir posteriormente producto de este posible arranque de temor que tuvieron los sacerdotes de aquel tiempo para prohibir que mucha gente tradujera la escritura, para evitar problemas heréticos y problemas de malas traducciones. Yo digo que básicamente era porque alguno de ellos se podía topar con la Torá original y descubrir que lo que estaban escribiendo no era 100% efectivo. Tremendo. Insisto, lo que estoy diciendo acá no es invención. Todo esto tú lo encuentras en las bibliotecas, en los libros al respecto, en libros de historia de la iglesia, en la misma internet está plagado. Si verifica que la fuente oficial de donde extraes sea fidedigna, obviamente, porque así también encuentras mucha cosa que no tiene nada que ver. Pero esto es histórico, registro histórico, veraz y vigente 100%. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver y denotar de que la Biblia ha sido adulterada? Los libros faltantes revelan que fueron destruidos o bien escondidos. Hay libros que faltan en la Biblia actual y aún en la Biblia actualizada, porque no están todos, y hay razones. Esta razón indica que las escrituras están incompletas. Faltan diversos libros, faltan profetas, videntes, y etcétera, y etcétera. Y posibles cartas apostólicas referidas y no encontradas. Es obvio que estos libros no se encuentran por la razón que ya mencionamos. Antes fueron destruidos o eliminados en cada guerra y revuelta que tuvo el pueblo que sufrir ante los romanos, invadidos y exiliados a Babilonia, y luego en su independencia frente a los romanos y etcétera, etcétera. Pero Abba ha sabido guardar la verdad necesaria para nuestra salvación. Eso es lo que me agrada de Yahweh, que a pesar de toda la destrucción que han querido enviarle a su Torah, Él ha sabido guardar la verdad necesaria para que el hombre pueda conocerle a través de Yahshua y así salvar sus vidas y poder disfrutar la vida eterna que Él promete. Yahweh es fiel a su Dabar eterna. Pongan mucha atención, estos son los libros que están mencionados en las Escrituras, pero no están en los cánones actuales. Wow, esto es tremendo. Pongan mucha atención. Estos son los libros que se mencionan, pero no los encuentran. Mira, el libro de los Hechos de Salomón. Esto está registrado en Primera de Reyes 11:41. El libro de las crónicas del profeta Natán. Esto está registrado en Primera de Crónicas 28:29. El libro de las crónicas del vidente Gad. Registrado en el mismo pasaje en Primera de Crónicas. Los libros del profeta Natán, los Hechos del Salomón, dichos en Segunda de Crónicas 9:29. Ajá, qué tremendo. El libro de profecías de Ahías Silonita. ¿Escuchaste alguna vez ese nombre? El libro de profecías de Ahías Silonita. El libro de profecías del vidente Ido. El libro del profeta Semaías, mencionado en Segunda de Crónicas 12:15. El libro de las palabras de Jehú, mencionado en Segunda de Crónicas 20:34. Los hechos de Usías, escrito por el profeta Isaías, mencionado en Segunda de Crónicas 26:22. Las palabras de los videntes, mencionado en Segunda de Crónicas 33:19. Wow.
Las crónicas de los reyes de Judá. Algunos dicen que son faltantes de las crónicas oficiales o del libro de crónicas oficiales. Los 3000 proverbios de Salomón. 3000 proverbios mencionados en Primera de Reyes 4:32. ¡Wow! Los 5000 cantares de Salomón. Otro libro que se menciona. El libro de las batallas de Yahweh Elohe, mencionado en Números 21:14. El libro de Yaser, mencionado en Josué 10:13 y en 2 de Samuel 1:18. Existe un libro de Yaser que es falso y que se menciona como una obra medieval. Ponga mucha atención a ese. El libro de la Biblia actualizada que tenemos, por gracia de Yahweh, contiene el libro original del libro de Yaser o el justo. Libro de Eclesiástico. Este fue encontrado, esto es histórico, el libro de Eclesiástico que la Iglesia Católica sacó de su canon fue encontrado en las ruinas del Qumran, el original. Eso fue sorprendente. Llamado como los israelitas el libro de la moral. Fue hallado en copias en hebreo y también en griego. Y dicen que básicamente, más que el catolicismo, como dije, fue el mundo protestante que lo rechazó. Imagínate. Existe una posible carta a los fornicarios. Posible carta a los fornicarios. Y lo menciona Shaul Pablo en 1 Corintios 5, del 9 al 17. Posible carta. Algunos dicen que básicamente, más que una carta, es una forma de expresión que utiliza Pablo al referirse a los fornicarios. Pero muchos estudiosos dicen que más que una forma de decir, está como atribuyéndoselo a un documento existente de Pablo a toda la gente en las diferentes cajales a las cuales él visitaba, que lamentablemente estaban en fornicación. Posible carta de la revelación a los Efesios. Otra carta también supuestamente escrita por Shaul Pablo en Efesios 3:3. Nuevamente se dice lo mismo de este versículo, que es una forma de expresión, pero por lo que dice y por la manera en que lo dice, lo más probable es que esté aludiendo a un documento escrito que se le envió a los Efesios y que hoy no se encuentra. Posible carta, pon atención, a los laodicenses. Posible carta a los laodicenses, distinta a la carta que le fue enviada o que se menciona en el libro de Id Galud. Y esto lo encuentras en Colosenses 4:16. ¡Wow! El apóstol Judas menciona un posible libro llamado Las profecías de Enoc en Judas 1, del 14 al 15. Puede ser un posible libro y nuevamente entramos en la semántica y en la gramática histórica, ¿no? En cómo está dicho, la forma que está dicho y su contexto, lo que alude a que lo más probable es que todos estas cartas y libros, o bien particularmente lo de Enoc, sean documentos que hoy no existen. Si todos estos libros, mis amados hermanos, se mencionan, es porque todos en algún momento de la historia fueron leídos, fueron enseñados e instruidos al pueblo de Yahweh como parte fundamental de la historia misma y del pueblo mismo, siendo Yahweh siempre la figura principal de todo esto. Wow. Ahora encontramos otra cosa en todo este gran engaño, si se quiere, o confusión acerca de la Torah de Abba. Roma decide, sin consultar a Yahweh, qué libros eran verdaderos y qué libros no. El Imperio Romano, pongan atención, en todo su apogeo religioso y ya creado el cristianismo, y años más tarde el catolicismo, decide qué libros serían parte de su canon y qué libros serían falsos, históricos o apócrifos, es decir, no auténticos o carentes de inspiración divina. Básicamente esto fue una mutilación nuevamente a la Torah de Yahweh en toda su panorámica escrita. Obviamente todos estos libros y rollos eran contrarios a su fe y religión creada, por lo tanto ellos tuvieron la posibilidad de objetar lo que ellos quisieran. Y todo esto comienza en este gran concilio de Nicea. Ahí comienza porque después de Nicea hubieron otros concilios donde también se vuelve a reiterar, a renovar, a transliterar, a traducir y etcétera, etcétera, nuevas formas y maneras de ver la palabra de Abba Yahweh. Qué tremendo.
Queridos hermanos, estos solo son algunos argumentos que pudimos extraer del comienzo de las cosas en el Génesis, en los patriarcas, en los profetas, en los videntes y en los eventos acontecidos, tanto en el Imperio Romano, griego y lo que ocurrió con el pueblo judío, desde el siglo I al III y hasta el siglo V, acerca de los Shaluhim, de los apóstoles, de la historia bíblica, de la historia cristiana contemporánea, y en este breve resumen histórico acerca de la Torá. Su intento por ser destruida, abolida junto con su pueblo. No hay duda que el engaño ha sido mundial. El engaño ha sido mundial, generacional y permanece hasta el día de hoy. Pero Yahweh siempre tiene un remanente fiel. Abba Yahweh siempre buscará a alguien, siempre tocará a alguien que quiera investigar, que quiera buscar, que quiera enseñar la verdad de la Torah, tal como lo hiciera con Nehemías y con Esdras. Yahweh siempre levanta a un hombre, siempre levanta a una mujer que quiera saber y conocer la verdad y le mostrará su verdad. Hoy, por gracia de Abba, podemos decir que existen siervos obedientes a Yahshua, sensibles a la voz del Ruach, y que han obedecido al Padre y hoy tienen en sus manos la verdad, no adulterada, lo más cercano al origen, y no es judaísmo, no es mesianismo, ni cristianismo, ni protestantismo, ni nada parecido, es verdad de Yahweh. Tampoco es teología sistemática. La teología actual está basada en la escritura manipulada y desviada, y jamás la teología va a reconocer a Yahshua, no va a reconocer los nombres Kadosh. Ella solo intenta hacer que todos sus estudios calcen con toda la estructura que ya está creada, volviendo cada vez más y más engorroso todo lo que tenga que ver con la palabra de Abba. Por eso son millones los que al leer las escrituras no entienden nada. ¡Wow! Y allí aparece la teología como la gran ciencia que intenta explicar el misterio llamado Yahweh, el misterio llamado Alfa y Omega. ¿Para qué estamos con cosas? La teología, si bien es una muy buena ciencia, yo estudié teología, estudié un buen tiempo teología. No dudo que fue asombroso el primer día que vi teología, eh, pero después de entender qué es Torah, simplemente me di cuenta de que la teología es de hombre, no es de Yahweh. Antes nunca hubo teología, nunca existió teología. Era Yahweh hablando a su pueblo y lo es ahora de igual modo. Yahweh no necesita intérpretes, Yahweh no necesita traductores. Yahweh simplemente necesita su Ruach y gente que quiera obedecer y creer, y Él pondrá el manual en sus manos. Y es lo que podemos disfrutar hoy. Hoy podemos disfrutar una palabra traducida al pie del manuscrito, y eso es maravilloso. Las correctas escrituras siempre transforman al reino de Yahweh, siempre transforman a su hijo Yahshua. Siempre la Torah de Yahweh produce guía, y la guía siempre es hacia el Ruach. Nunca es al mundo, nunca es al mundo. Así que debemos darnos cuenta que cuando la supuesta iglesia quiere influir en el mundo y lo imita pretendiendo estar en la política, en la fama, en la riqueza, siempre estará perdida sin Yahweh, porque la Torah de Yahweh siempre transforma a su reino, no a otra cosa. Y te vuelvo a decir, cada vez que la supuesta iglesia intenta imitar al mundo y estar a su mismo nivel, en riqueza, en política, en fama, en lo que él tiene, está perdido. No, sus parámetros están totalmente errados, porque la palabra transforma siempre al reino de Yahweh y a nada más. Así es que pongan mucha atención en dónde están parados y qué les están enseñando a todos. Wow, eso es tremendo. Respecto de la escritura actual, respecto de las iglesias que hoy se reúnen virtual o físicamente como quiera. Esto es lo que siempre ocurre, pongan mucha atención en la millonada de gente creyente que existe en el mundo. Nadie pregunta, nadie se informa, nadie escarba en busca de la verdad de Abba. La mayoría se queda con lo que recibe y da un voto de total confianza, cosa que es bueno, sin duda,
Pero cuando existe el entredicho acerca de la palabra, por siglos, debemos obedecer a Yahshua. Y Yahshua dice, escudriñen las escrituras, busquen en las escrituras, rueguen por fuentes veraces, por fuentes hebreas originales. Yahweh siempre ha usado siervos, como te dije, para mantener su verdad irreprensible e inalterable. Y a pesar del deseo destructivo sobre ella, aún permanece. Recuerden siempre, cesarán las lenguas, cesará la profecía, pero la palabra de Abba Yahweh permanecerá para siempre. Este es un resumen así intensivo y exhaustivo acerca de que si tenemos o no la escritura correcta. Las Biblias que hoy circundan en el mundo no son las más fidedignas. El solo hecho, mis amados hermanos, el solo hecho de que se venda la Biblia ya es un pecado. El solo hecho ya que tengas que pagar para que el Eterno te hable es un pecado. Nunca se vendió la Torah, porque es palabra de Abba. Yahweh no cobra por su palabra. Y ese es el gran motor, que mueve la industria de la Biblia, el negocio, la manipulación económica, el deseo de poder a través de la palabra de Abba. Entonces, sin duda que ahí hay manipulación, mis amados hermanos. Ninguna Biblia que se venda, lo digo con mucho respeto y con mucho temor a la vez, ninguna Biblia que en este minuto se venda contiene la verdad total de Abba. Ninguna. Porque la palabra no se vende. Yo sé que tú compraste una Biblia y te gozaste y dijiste que con esto contribuyo. Dijiste, con esto contribuyo. ¿A quién contribuyes? ¿Al gerente general de la empresa que manda a imprimir las Biblias? No, es que con esto hacen misiones. Y con esto, ¿me entiendes? Cómo las medias verdades acaparan la atención del mundo religioso, porque usan medias verdades, diciendo que con esto apoyan esto, con esto apoyamos esto, y con esto compramos equipos, y bla, 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 bla. Y empieza a crecer el gran monopolio de Biblias a nivel mundial, el más grande negocio que ha existido hasta la fecha, y que recibe y recauda millones y millones de dólares, es la venta de Biblias. Y Biblias, wow, de lujo, algunas de lujo, Biblias de lujo, en fin. Hay todo un negocio detrás. Y vuelvo a repetirlo. Si tuviste que comprar, gastar dinero para que pueda llegar a ti una palabra que es entregada desde el Génesis gratis, es porque no está la total verdad de Abba Yahweh. ¿Y qué Biblia uso ahora? ¿Y qué Biblia? ¿Y cómo lo hago ahora? Bueno, te acabo de decir, hay Biblias que están disponibles y que son gratuitas y que son lo más cercano a la original. Pero todo lo que compres y que tenga un plus en particular no es de Yahweh. O está como base, tienen como base el catolicismo, tienen como base el protestantismo, tienen como base el judaísmo o tienen como base el mesianismo, están erradas porque esas son religiones. Religiones. La verdad de Abba no habla de religiones, habla de un pueblo. Habla de un pueblo. Y es a él a quien se refiere. Wow, mis amados hermanos, espero no haber sido tan engorroso con todo esto. Sé que era bastante información, pero creo que es bueno tenerla y bueno apreciarla. Puedes ver este video las veces que quieras. Este mensaje también estará en nuestro blog para que lo leas y puedas tener otra visión ya leyéndolo para que te quede más claro y puedan rogar a Yahweh para que en sus manos, si van a tener un escrito, sea lo más cercano al original, ¿vale? Que Yahweh los bendiga, de verdad, deseamos de todo corazón que puedan recibir su verdad sin alteraciones. Si Yahweh nos permite, mañana vamos a hablar de un tema bien especial que es Rosh Hodesh. Algunos me han dicho, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si quieren, pongan mucha atención, y no lo digo en el sentido de que se vuelvan codiciosos ni nada, pero si quieren prosperar, Rosh Hodesh. Si quieren comprender lo que ahora no entienden y que se les ha enseñado de manera errada, lo van a descubrir en Rosh Hodesh. ¿Por qué? Porque Rosh Hodesh es un día especial de Yahweh.
muy especial que no se conoce, no se obedece, no se enseña. Rosh Hodesh. Y está al nivel de un Shabbat. Es mandato santo de Yahweh. Ahora, ¿por qué utilicé el concepto prosperar? Porque Yahweh en ese día en particular pone atención muy especial a lo que hay en tu corazón. Si Yahweh nos permite, lo hablaremos mañana y te vas a dar cuenta del tiempo que hemos perdido buscando y afanándonos en tantas cosas y olvidando lo medular de nuestra bendición, que no es ni dinero ni cosas, es voluntad de Abba Yahweh en el corazón del creyente. Eso lo aprenderemos mañana si Yahweh nos permite estar contigo otra vez al aire. ¿Le parece? Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Escríbanos en estos momentos para que podamos orar con mi esposa, pues queremos orar por ti y por toda tu familia. Mis amados hermanos, Shalom, Shalom Alejem.